Mientras me secaba las lágrimas sobre la madera pulida del ataúd de mi único hijo, escuché la voz fría de Carla, mi nuera, cortando el aire pesado de la iglesia. Las coronas de flores blancas aún exhalaban ese perfume dulce que marea, y las personas todavía formaban fila en silencio para firmar el libro de condolencias. Yo apenas podía sostener mi propio peso. Me acerqué para acariciar el rostro helado de mi Tomás por última vez cuando ella se paró a mi lado. Mañana tienes que irte de esta casa. Vendí todo y voy a empezar una vida nueva. Sus palabras se clavaron en mi espalda como trozos de hielo. Miro mis manos. Las arrugas del tiempo tiemblan sin control. Una lágrima caliente cae sobre el borde del féretro. No siento dolor en el pecho, siento un vacío en el alma que amenaza con tragarme entera. No quería convertir la despedida de mi muchacho en un circo humillante. Solo quería que él descansara en paz, rodeado del amor que siempre dio. Me tragué la bilis y el nudo de desesperación en la garganta, bajando la cabeza como si fuera una extraña en mi propia familia. Lo que Carla no imaginaba en ese momento de pura arrogancia es que el destino tiene formas muy oscuras y precisas de cobrar las deudas. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Mi nombre es Margarita Hernández, tengo 67 años y viví casi toda mi vida en Coyoacán, en el corazón vibrante de la Ciudad de México. Perdí a mi amado esposo Eduardo por un ataque al corazón hace 8 años, un golpe brutal que me dejó completamente sola con nuestro hijo Tomás. Él era mi luz, mi motor, el hombre noble por el que me partí el lomo trabajando día y noche. Cuando Eduardo se fue al cielo, la casa grande que teníamos en los suburbios se sintió como una cueva inmensa y vacía. Así que tomé una decisión que cualquier madre mexicana tomaría sin dudar. Vendí nuestra propiedad y usé los ahorros de toda una vida para ayudar a Tomás y a su esposa Carla a comprar el hogar donde todos viviríamos bajo el mismo techo. Fue un acuerdo familiar sagrado de esos que se firman con la mirada y el corazón. Mamá, esta casa siempre será tu hogar también, me dijo Tomás ese día abrazándome fuerte mientras firmábamos los papeles del banco. Su sonrisa sincera borró cualquier miedo. Después de todo, ¿qué hijo echaría a su propia madre a la calle? Yo creía ciegamente que ninguno. Los primeros años fueron buenos, llenos de risas y rutinas, gracias a Dios. Yo cocinaba casi todas las noches. Preparaba el mole y las enchiladas que a Tomás le encantaban, mantenía la casa impecable, recogía a mi nieto Lucas de la escuela y cuidaba el jardín del patio trasero. Planté tantas bugambilias que nuestra casa se convirtió en la más hermosa de toda la cuadra. Para mí no era una carga pesada, era mi ofrenda diaria, mi forma de aportar amor a nuestra familia. Pero el veneno siempre se infiltra en dosis pequeñas. Todo comenzó a cambiar sutilmente cuando Tomás fue ascendido en su empresa. El dinero extra trajo comodidades, pero también desnudó la verdadera naturaleza materialista de Carla. De pronto mi simple presencia le estorbaba. Margarita, ¿realmente tienes que usar la licuadora? Tan temprano me soltaba de la nada con una mueca de fastidio, o se paraba en medio del pasillo, cruzaba los brazos y murmuraba en voz alta para que yo escuchara. Creo que esta casa se está quedando pequeña para 3 adultos. ¿No crees? Eran pequeños cortes invisibles, pero juntos formaban un patrón de desprecio que yo prefería ignorar. Me encerraba en mi cuarto y rezaba para tener paciencia. Todo lo soportaba por mantener la paz, por amor a mi hijo y a mi pequeño Lucas. Luego, en una mañana común de miércoles, el teléfono sonó y el mundo perdió todo su color. Tomás, mi muchacho fuerte de apenas 42 años, había sufrido un aneurisma cerebral fulminante mientras trabajaba en su oficina. Cuando llegué corriendo al hospital con el alma colgando de un hilo y las piernas de trapo, el médico me miró con compasión y negó con la cabeza. Ya había partido. El funeral se llevó a cabo 3 días después. La iglesia estaba repleta de coronas, flores y rostros conocidos, todos en un estado de shock absoluto por la muerte de alguien tan joven y lleno de vida. Me quedé sentada en la primera fila apretando fuertemente la manita de Lucas de apenas 9 años. Sus ojos grandes y asustados me miraban buscando una explicación que yo no tenía. Yo trataba de ser el pilar inquebrantable de ese niño, tratando de ser fuerte por él, mientras mi propio corazón latía en pedazos de cristal roto. Fue cuando el último de los invitados se estaba yendo en el momento más vulnerable de mi existencia que ocurrió lo impensable.
Carla se acercó caminando despacio. Su elegante vestido negro de diseñador contrastaba brutalmente con sus ojos secos, duros y calculadores. No había derramado una sola lágrima de dolor real. Esperó hasta que estuviéramos relativamente solas, apartadas, cerca del altar, con solo algunos parientes distantes recogiendo sus cosas. Margarita pronunció mi nombre y su voz baja era una cuchilla oxidada. Ahora que Tomás se ha ido, necesitamos ser prácticas. Mañana tienes que irte de la casa. Hizo una pausa solo para disfrutar mi terror. Ya tengo un comprador interesado y quiero mudarme a Mérida con Lucas. El aire abandonó mis pulmones de golpe. La miré horrorizada sintiendo que el piso desaparecía. Carla, acabamos de enterrar a mi hijo, a nuestro hijo. ¿Cómo puedes pensar en vender la casa ahora? ¿Y a dónde esperas que vaya? Su mirada era gélida, vacía de cualquier rastro de humanidad. Eso realmente no es problema mío, ¿verdad? La casa está a mi nombre. Debes haber ahorrado algo estos años viviendo gratis. Gratis. Mi voz falló quebrándose bajo el peso aplastante de la injusticia. Di 180,000 pesos para el enganche de esta casa sin contar todo el sudor y el trabajo que hago diariamente. Sin comprobante, me interrumpió tajantemente, encogiéndose de hombros con una naturalidad enfermiza y macabra. Fue un regalo para tu hijo, no para mí. Y ahora él se ha ido. Antes de que pudiera articular una sola palabra más en mi defensa, dio media vuelta y se alejó para hablar con su hermano Gregorio. Él me lanzó una mirada asquerosa llena de burla y desprecio desde el otro lado de la sala fúnebre. Me quedé sentada en esa banca de madera fría sola, con las manos temblando de una forma incontrolable, incapaz de comprender la magnitud de la crueldad humana que acababa de presenciar. Me estaban echando a la calle como a un perro viejo que ya no sirve para nada. Pero lo que Carla y su hermano no sabían es que detrás de la puerta entreabierta del destino, la verdad siempre encuentra una grieta para escapar. Ellos creían que me habían despojado de todo, que me habían pisoteado hasta dejarme sin aliento. No sabían que mi amado Tomás, incluso en sus últimos días, había visto las sombras venenosas que se arrastraban por nuestra propia casa. Había dejado un secreto enterrado, un secreto que estaba a punto de destruir el plan maestro de la viuda negra, y que convertiría sus sonrisas arrogantes en el más puro y absoluto terror. Esa noche, la primera sin mi Tomás en el mundo, el silencio de mi pequeña habitación me aplastaba. Sola, rodeada de las paredes que yo misma ayudé a comprar, no podía conciliar el sueño. Las palabras de Carla resonaban en mi cabeza como un eco venenoso. Mañana tienes que irte de esta casa. Me senté al borde de la cama acariciando las sábanas gastadas. Mis dedos temblaban. Cierro los ojos y el dolor me atraviesa no como una punzada, sino como un frío que congela los huesos. Fui tan ingenua. Había confiado en la protección de mi hijo, creyendo que el amor de madre era un escudo indestructible, sin pensar jamás en lo que sucedería cuando él ya no estuviera para defenderme. La bondad a veces es la venda más peligrosa que nos ponemos en los ojos. Empecé a guardar mis cosas en cajas de cartón y con cada fotografía que empacaba las memorias me abofeteaban. De pronto todas esas pequeñas pistas que había ignorado por años cobraban un sentido aterrador. Recordé las veces que descubrí a Carla escondiendo correspondencia del banco tan pronto como yo entraba a la cocina, las conversaciones en susurros con su hermano Gregorio que se cortaban de golpe cuando yo aparecía en la sala. Una tarde, su sonrisa perfecta se desfiguró al cerrar violentamente un cajón de documentos, haciendo un sonido seco que me heló la espalda. Ella escondía algo. Siempre lo supo. Me había estado aislando sistemáticamente, tejiendo una telaraña de exclusión, donde yo era solo un mueble viejo, esperando ser desechado al primer descuido. Mientras vaciaba el fondo de mi armario, mis manos temblorosas rozaron algo duro envuelto en un suéter viejo. Era una pequeña caja de madera oscura. El corazón se me detuvo un instante. Tomás me la había dado hacía apenas 3 meses, una noche en la que llegó a casa con una mirada cansada y una sombra de preocupación bajo los ojos. «Guarda esto, mamá. No le digas a nadie que lo tienes. Un día puede ser importante», me susurró, apretando mis manos con urgencia. En ese momento pensé que era solo un recuerdo sentimental, las excentricidades de un hombre estresado por el trabajo. Pero ahora, bajo la pálida luz de mi cuarto, esa caja pesaba como plomo. La abrí despacio. Adentro descansaba una llave metálica con una etiqueta pegada: caja de seguridad,
247 First National Bank. La contraseña era el cumpleaños de la abuela. Junto a ella había una tarjeta de presentación elegante de un abogado llamado Ricardo Fuentes y una nota con la caligrafía apresurada de mi hijo. Si algo me sucede, busca al señor Fuentes de inmediato. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Tomás lo sabía. Mi muchacho había presentido que la mujer con la que dormía tenía el alma podrida y en silencio preparó una armadura para protegerme cuando él cerrara los ojos para siempre. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿También sientes que tu voz es silenciada? Deja tu comentario, porque aquí no estamos solas. Por primera vez, desde que vi el ataúd de mi hijo descender a la tierra, sentí que una chispa de esperanza se encendía en mi pecho maltrecho. La chispa duró poco. A la mañana siguiente, a las 7:30, en punto, 3 golpes secos y violentos sacudieron la puerta de mi habitación. «Necesito que te vayas antes del mediodía», anunció la voz gélida de Carla desde el pasillo. Abrí la puerta con mis maletas a medio hacer. «Carla, por favor», supliqué, sintiendo cómo se me quebraba el orgullo. «Ayudé a pagar esta casa. ¿A dónde esperas que vaya tan rápido?». Ella suspiró, rodando los ojos con evidente fastidio, mirándome de arriba a abajo como si yo fuera una plaga. «Existen albergues para personas de tu edad. O tal vez alguno de tus amigos pueda ayudar. Francamente, Margarita, debiste haberte preparado mejor para tu vejez en lugar de depender de mi esposo». De mi hijo la corregí sintiendo una rabia caliente espesa que rara vez experimentaba. «Y esta casa también es parcialmente mía». Ella esbozó una sonrisa arrogante torcida por la maldad. «Pruébalo», me desafió, escupiendo la palabra como un dardo. «Tu nombre no está en ningún documento, ningún contrato. Entonces tienes hasta el mediodía». Dio media vuelta marcando el paso con sus tacones. Volví a mi empaque metiendo a la fuerza fotos de Eduardo y regalos de mi hijo en bolsas gastadas. Dejaba atrás los muebles, dejaba mi vida entera. Fue entonces cuando escuché su voz desde el pasillo, hablando por teléfono, probablemente con su hermano Gregorio. Finalmente, me libré de ella. Soltó una carcajada estridente que me perforó los tímpanos. «No vas a creer cuánto están ofreciendo por la casa. Con el seguro de vida de Tomás nunca más tendré que trabajar». Esa vieja idiota realmente creyó que era parte de la familia. Ella no sabía que detrás de la puerta entreabierta yo escuchaba cada sílaba. Su caída ya había comenzado. Terminé de cargar mis bultos en mi viejo coche abollado. Miré por última vez la fachada de la casa en Coyoacán, las bugambilias que yo misma había podado y que ahora parecían llorar mi partida. De pronto mi pequeño Lucas salió corriendo por la puerta principal, tropezando con sus propios pies. «Abuela, ¿a dónde vas?», gritó con sus ojitos hinchados y rojos por el llanto. Me arrodillé en el pavimento frío, abrazándolo con tanta fuerza que mis huesos crujieron. «La abuela va a vivir en otro lugar por un tiempo, mi amor, pero te prometo que nos veremos pronto», le susurré conteniendo un sollozo que me desgarraba la garganta. «No quiero ir. Quiero quedarme contigo, abuela», suplicó él. «Lucas, entra ahora». «Deja ir a tu abuela», ladró Carla desde la puerta, arrancándomelo de los brazos con violencia. Le di un último beso en la frente, me subí al auto y giré la llave. Mis manos temblaban sobre el volante, pero mi mente estaba más clara que nunca. No tenía idea de a dónde ir, pero sabía cuál sería mi primera parada. Iba directo al First National Bank. El verdadero juego apenas comenzaba. El tráfico de la Ciudad de México era un monstruo de metal y ruido, pero dentro de mi viejo coche solo se escuchaba el latido desbocado de mi propio corazón. Conduje con el piloto automático, con las manos aferradas al volante, hasta que los nudillos se me pusieron blancos por la presión. Mis ojos ardían secos de tanto llorar. Cada semáforo en rojo era un recordatorio brutal de que me habían desechado como a un trapo sucio. Llegué al First National Bank, un edificio de granito imponente con columnas clásicas que parecían burlarse de mi pequeñez y mi tragedia. Estacioné mi coche, que ahora cargaba con las sobras empacadas de mi vida entera, y entré al vestíbulo. Me sentía como una intrusa, una mendiga con el rostro hinchado y la ropa arrugada, caminando sobre pisos de mármol pulido, donde la gente rica guardaba sus secretos. «Buenos días», le dije a la recepcionista, obligando a mi voz a no temblar, tragando el nudo de humillación que aún me ahogaba.
Necesito acceder a una caja de seguridad. Después de verificar mi identidad, un guardia con rostro de piedra me condujo a la bóveda subterránea. El aire allí abajo era helado, casi sepulcral. Mis dedos, torpes por la edad y el terror, insertaron la pequeña llave en la cerradura de la caja 247. Giré la combinación, el cumpleaños de mi madre, tal como Tomás me lo había indicado en aquella nota. Un clic metálico rompió el silencio absoluto de la sala. Ese sonido seco y definitivo me heló la sangre. Él escondía algo enorme. Saqué la caja metálica y la llevé a una pequeña sala privada donde las paredes sin ventanas parecían cerrarse lentamente sobre mí. Dentro había una carpeta negra, un sobre marrón y una pequeña caja de madera barnizada. Mi pecho subía y bajaba con violencia, como si el oxígeno de la sala se hubiera esfumado. Abrí primero el sobre. Adentro descansaba una carta escrita de puño y letra por mi hijo. Al ver sus trazos fuertes, la tinta azul que él siempre usaba el aire me faltó por completo. Querida mamá, si estás leyendo esto, es porque mis sospechas eran ciertas. Esa primera línea me golpeó como un mazazo directo en el estómago. Sé que parece una locura, pero en los últimos meses comencé a desconfiar de las oscuras intenciones de Carla. Me llevé una mano a la boca para ahogar un grito de dolor. Mi muchacho lo sabía, mientras ella me sonreía cínicamente en la cocina y me llamaba entrometida a mis espaldas. Él ya había visto al monstruo que dormía en su propia cama. La carta continuaba, y cada palabra era una aguja clavándose en mis ojos cansados. Encontré conversaciones de ella con Gregorio, discutiendo planes para deshacerse de ti y vender la casa tan pronto como pudieran sin dejar rastro. Recordé la voz venenosa de Carla esa misma mañana, mirándome desde arriba. ¿A dónde esperas que vaya? Y su respuesta despótica: ese no es mi problema. Mi hijo había caminado completamente solo por este infierno de traición, soportando la asquerosa hipocresía de su esposa mientras preparaba en la sombra una red de seguridad para mí. Te amo mucho, mamá. Siempre cuidaste de mí y ahora es mi turno de cuidar de ti. Con amor, Tomás. Las lágrimas cayeron libremente ardiendo en mis mejillas, manchando la firma de mi hijo amado. Muchas de nosotras guardamos secretos que pesan como plomo en el alma. Si entiendes el peso que llevaba mi hijo Tomás para protegerme de las garras de su propia esposa, deja tu saludo y tu ciudad en los comentarios. No estamos solas en este camino de dolor. Con las manos empapadas en lágrimas, abrí la carpeta negra. Los papeles crujieron en el silencio absoluto de la sala. Había un contrato legalmente vinculante firmado y notariado. Hacía solo 3 meses que reconocía mis 180,000 pesos y garantizaba mi derecho de residencia vitalicio. Carla me había dicho: descansa, Margarita, busca un asilo. Pero Tomás, desde el más allá, me decía: descansa, mamá, esta es tu casa. Nadie podía echarme. Pero el verdadero golpe de gracia, la soga de la justicia que pronto apretaría el cuello de Carla, estaba en la copia del Nuevo Testamento. Tomás me dejaba su mitad de la casa y el 50% de todos sus bienes, incluyendo el seguro de vida por el que Carla babeaba. La otra mitad estaba blindada en un fondo intocable para mi nieto Lucas. Carla, en su soberbia prisa por botarme a la calle, acababa de cavar su propia tumba financiera. La pequeña caja de madera guardaba una memoria USB. La carta decía que contenía audios, correos y pruebas de transferencias secretas de Carla a cuentas ocultas en el extranjero. El instinto maternal, siempre sumiso y protector, se transformó de repente en una furia fría, dura como el diamante. Ya no era la viuda inútil a la que le gritaban que no hiciera ruido por las mañanas. Era una madre armada con la verdad y la última voluntad de su hijo. Saqué de mi bolso la tarjeta del abogado Ricardo Fuentes y marqué el número, sorprendida de que el teléfono apenas sonara 2 veces antes de que una voz grave y serena respondiera. «Señora Hernández», dijo Ricardo, con una calma profesional que me erizó la piel. Estaba esperando su llamada. Tomás me avisó que este día llegaría. Apreté el teléfono contra mi oído. Carla creía que había ganado. No sabía que detrás de la puerta de esa bóveda bancaria, la maquinaria de su destrucción ya había sido encendida. Conduje desde el banco hasta el distrito financiero de la Ciudad de México, sintiendo que el volante me quemaba las manos. Las lágrimas se habían secado, dejando en mi rostro una máscara de sal y una determinación de hierro que no conocía. El bufete del licenciado Ricardo Fuentes
Ocupaba un edificio elegante de esos, con paredes de cristal donde los secretos de los ricos se negocian en susurros. Subí en el elevador, abrazando mi bolso contra el pecho, como si protegiera a mi propio hijo. Ricardo me recibió de inmediato. Era un hombre de mediana edad con canas en las sienes y unos ojos compasivos que me transmitieron paz. Señora Hernández, Tomás era más que un cliente. Era mi amigo, me dijo suavemente ofreciéndome una silla. Me explicó que meses atrás mi muchacho había llegado a esa misma oficina devastado. Había descubierto transferencias financieras inexplicables y conversaciones en la sombra entre su esposa y su cuñado. Mi corazón dio un vuelco. Mi hijo, el hombre fuerte y exitoso, había estado viviendo en un nido de víboras fingiendo normalidad mientras reunía pruebas en silencio para no alarmarme. Ricardo conectó la pequeña memoria USB que saqué de la caja de madera. La pantalla de la computadora se iluminó y con ella la verdadera cara del monstruo que dormía bajo mi techo. Pasamos la siguiente hora leyendo correos electrónicos que me revolvían el estómago. Había mensajes de hace 2 años donde Carla se quejaba amargamente con Gregorio. Estoy cansada de tener a una vieja entrometida controlando mi vida, leía Ricardo en voz alta. Cada palabra era una bofetada. Yo que le cocinaba, que cuidaba su jardín, que criaba a su hijo, para que ella pudiera irse al salón de belleza, sin preocupaciones, era solo una vieja entrometida que arruinaba su estética perfecta. Leí cómo planeaban vender mi casa, la que yo pagué en cuanto lograran deshacerse de mí, asegurándose de que Tomás nunca supiera el valor real de la venta. La traición duele, pero la unión no sana. Si alguna vez te has enterado de la peor traición leyendo mensajes ajenos, deja un comentario y dime cómo lograste respirar en ese momento, porque a mí me faltaba el aire. Pero lo peor, el abismo más oscuro de la maldad humana, apareció en un correo fechado apenas 2 meses atrás. Mi sangre se congeló y un pitido agudo inundó mis oídos cuando Ricardo señaló el texto en la pantalla. Gregorio le escribía a su hermana. ¿Recuerdas a ese médico que conociste? ¿Podría ayudar con el pequeño problema del seguro de vida? 5 años es mucho tiempo para esperar. La sala dio vueltas. Me aferré a los descansabrazos de la silla mientras el terror puro me asfixiaba. Un pequeño problema. Así llamaban a la vida de mi hijo. ¿Acaso estaban hablando de lastimar a Tomás? ¿Sería posible que la mujer que lloraba lágrimas de cocodrilo en el funeral lo hubiera envenenado lentamente justo frente a mis ojos mientras yo le servía la cena? Miré a Ricardo temblando de pies a cabeza. Él, con el rostro pálido y solemne, me confirmó que ya estaba enviando esa evidencia a un colega experto en casos criminales. Mi Tomás no había muerto por un capricho de Dios. Lo habían asesinado por la espalda. Tenemos un problema más inmediato que resolver, dijo Ricardo, rompiendo el trance de mi horror: recuperar su casa. Sus dedos volaron sobre el teclado y la impresora comenzó a escupir hojas. Esta es una advertencia formal de cese y desista que enviaré a Carla hoy mismo, y una solicitud de orden de restricción de emergencia para impedir cualquier venta de la propiedad. Carla estaba en mi casa empacando sus maletas de marca, celebrando por teléfono que la vieja idiota por fin se había ido a la calle. No imaginaba que un juez estaba a punto de congelarle hasta la respiración. Mientras yo firmaba los documentos legales, Ricardo abrió el cajón de su escritorio y sacó un sobre blanco. Tomás me dejó esto para entregárselo en caso de que algo le sucediera, murmuró. Dentro del sobre había una llave brillante y una tarjeta de débito. La nota anexa con la letra de mi hijo me rompió el dique de las lágrimas que intentaba contener. Mi apartamento en el centro. Lo uso para clientes, pero siempre está listo. La contraseña de la tarjeta es el cumpleaños de Lucas. Tienes suficiente para que empieces de nuevo si lo necesitas. Te amo, mamá. Lloré amargamente escondiendo el rostro entre mis manos agrietadas. Incluso sospechando que su propia vida corría peligro, incluso rodeado de la muerte, mi hijo había pensado en cada detalle para asegurarse de que su madre nunca durmiera en la calle. Él sabía que yo iba a necesitar este refugio. Me secó el rostro. Salí del despacho de Ricardo, sintiendo algo que no experimentaba desde el funeral: un propósito ardiente, afilado y peligroso. Carla me había subestimado por completo, viéndome solo como una anciana indefensa y descartable. Conduje hasta el apartamento de Tomás en el centro de la ciudad. El portero me entregó el juego de llaves con una sonrisa respetuosa. Al entrar, el olor a limpieza
y la vista hacia las montañas me dieron la primera bocanada de paz verdadera. Me dejé caer en el sofá agotada hasta los huesos, tomé mi celular y vi la pantalla iluminada. 3 llamadas perdidas de Carla y un mensaje de texto que destilaba ese cinismo barato que ahora me causaba más asco que dolor. Olvidaste algunas cosas. Las donaré a caridad mañana si no vienes por ellas. Por cierto, ¿dónde estás? No le importaban mis cosas, ni mucho menos mi bienestar. La muy cobarde solo quería mi firma rápida para embolsarse los $2 millones de la sangre de mi hijo. Lo que la viuda desconsolada ignoraba es que yo ahora tenía la baraja completa en mis manos. No le respondí. En su lugar llamé a Ricardo con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Creo que es hora de convocar a una reunión, le dije. Me moría de ganas por ver cómo se le desfiguraba el rostro cuando su plan maestro, su tumba de oro, se desmoronara pedazo a pedazo frente a sus ojos. Pasaron 3 días desde que Carla me echó a la calle como a un perro viejo. 3 días encerrada en el apartamento de mi Tomás, un refugio en las alturas del centro de la ciudad, donde el aire acondicionado no lograba enfriar la rabia hirviente que me quemaba las venas. Me pasaba las madrugadas en vela mirando el techo, atormentada por una idea nauseabunda que me quitaba el aire. ¿Acaso le servía a mi hijo su propia muerte en la mesa de nuestra casa? Recordaba su cansancio extremo, sus dolores de cabeza, punzantes que Carla minimizaba, rodando los ojos y diciendo que era puro estrés del trabajo. Ella lo estaba matando lentamente frente a mí, y yo, en mi maldita ignorancia de madre abnegada, le preparaba tés de manzanilla para aliviarle un tormento que venía empaquetado por su propia esposa y su cuñado. Esa culpa me desgarró el alma en pedazos, pero al amanecer del tercer día, el llanto se secó por completo. Ya no había espacio para la viuda sumisa ni la suegra asustada. Era la hora de salir a cazar a las víboras. Ricardo Fuentes había orquestado todo con una precisión quirúrgica. La reunión estaba pactada para las 10 de la mañana en su despacho. Me vestí con una lentitud casi ceremonial. Elegí mi traje sastre azul marino, el mismo que había comprado con tanta ilusión para la boda de Tomás. Quería que Carla viera a la madre respetable que intentó borrar a la dueña legítima de su historia y no al estorbo que ella creyó tirar a la basura. Llegué media hora antes de la cita. Ricardo me recibió con un café cargado y una propuesta táctica que me heló la sangre, pero que me llenó de una satisfacción perversa. «Señora Hernández, quédese en la sala de juntas contigua», me susurró señalando una puerta de madera. «Quiero que escuche cada mentira que digan antes de que usted les corte la respiración». Me encerré en esa pequeña habitación a oscuras, sintiendo que el corazón me martillaba contra las costillas, esperando el sonido arrogante de los tacones de la asesina de mi hijo. A las 10:05 la puerta principal del despacho se abrió. A través de la rendija la vi entrar. Carla lucía impecable, enfundada en un vestido negro ajustadísimo y el cabello de peluquería, gritando el papel de viuda adinerada por donde se le mirara. A su lado Gregorio caminaba con el pecho inflado, exudando esa arrogancia barata de los cobardes que se creen intocables. «Señor Fuentes», dijo Carla, modulando su voz con una tristeza tan plástica y fingida que me revolvió el estómago. «Gracias por recibirnos en un momento tan desgarrador. Francamente pensé que los trámites de mi esposo los manejaría el abogado corporativo para agilizar la venta de las propiedades. Tenía la desfachatez de hablar de ventas y dinero con la tierra de la tumba de su marido aún fresca. El despertar de una mujer traicionada es imparable, una fuerza de la naturaleza. Si estás de acuerdo con que la verdad siempre sale a la luz, deja tu like en este video. Me pregunto, ¿tendrías la misma valentía que estaba acumulando yo en ese cuarto oscuro para enfrentar a quienes destruyeron a tu familia?» Ricardo no se inmutó. Les ofreció asiento con una frialdad profesional que desarmaba. «Soy el abogado personal de Tomás desde hace más de 5 años», explicó, abriendo una carpeta gruesa sobre el escritorio de caoba. Él me confió asuntos extremadamente confidenciales, incluyendo la ejecución inmediata de su testamento más reciente. Vi cómo Carla parpadeó, perdiendo el control de su máscara por una fracción de segundo. «Testamento más reciente. No estoy al tanto de ningún documento que no sea el que firmamos cuando nació nuestro hijo Lucas», replicó ella con la voz subiendo media octava, afilada por el pánico. Gregorio se inclinó hacia adelante agresivo, mostrando los colmillos. «¿De qué malditos cambios habla usted?
Tomás no movía un peso sin decírselo a mi hermana. Los cambios, continuó Ricardo, ignorando por completo los ladridos de Gregorio, alteran significativamente la distribución de bienes y la titularidad de la residencia principal. Pero antes de entrar en los números, hay alguien que Tomás exigió que estuviera presente en esta mesa. Esa era mi señal. Empujé la puerta de madera. El rechinar de las bisagras hizo que ambos giraran la cabeza de golpe. Cuando los ojos de Carla se toparon con los míos, el color huyó de su rostro como si hubiera visto a la mismísima muerte. Su mandíbula cayó temblando. ¿Qué demonios haces tú aquí?, siseó Carla con el veneno, escurriéndole por la comisura de los labios, olvidando por completo su actuación de viuda acongojada. Caminé a paso firme, me senté directamente frente a ella. Crucé las manos sobre la mesa y la miré con un desprecio absoluto. La señora Hernández es la pieza central de este testamento, respondió Ricardo antes de que yo pudiera abrir la boca, marcando el fin de su tiranía. El silencio en la sala era tan denso que te asfixiaba la garganta. Vayamos al grano, sentenció Ricardo deslizando un documento notariado hacia el centro de la mesa. Primero aclararemos la situación de la casa. Carla golpeó la mesa con la palma abierta. Esa casa está a mi nombre. Fue una decisión conjunta de mi esposo para evitar problemas legales. Ricardo ni siquiera la miró. Aquí tienen el contrato vinculante firmado por Tomás y Margarita Hernández. Reconoce la aportación de 180,000 pesos de la señora y estipula un derecho de residencia vitalicio irrevocable. Y aquí están los comprobantes bancarios. Carla agarró los papeles como si quemaran. Esto es absurdo, nunca vi este documento antes, tartamudeó perdiendo los estribos. Pero Ricardo, implacable, le dio el golpe de gracia, su esposo lo previó. Por eso dejó una grabación juramentando este acto. Y al darle play a la computadora, la voz firme y amorosa de mi Tomás llenó la habitación, sellando para siempre la jaula de su asesina. La voz de mi Tomás se apagó en la sala de juntas, dejando un silencio tan pesado que casi se podía masticar. Vi cómo la arrogancia de Gregorio se desmoronaba. Su rostro, antes inflado de soberbia, ahora estaba pálido como el papel. Esto es un maldito robo, una trampa, escupió golpeando la mesa de madera con el puño cerrado. Tomás jamás te dejaría la mitad de todo. Vamos a impugnar esta porquería en los tribunales. Ricardo, sin perder esa frialdad de cirujano que lo caracterizaba, simplemente acomodó sus lentes y deslizó otro documento hacia ellos. Son libres de intentarlo, señor Davis, pero antes de hacer el ridículo deberían leer la distribución de bienes. La mitad del seguro de vida, que por cierto alguien aumentó misteriosamente a $2 millones, hace 6 meses, pertenece a la señora Margarita. El golpe fue certero. Carla se encogió en su silla de diseñador, respirando entrecortadamente. «Eso es mentira», susurró ella, pero sus ojos desorbitados la delataban. La mosquita muerta por fin sentía el fuego bajo los pies. «Mentira», replicó Ricardo, girando el monitor de su computadora hacia ellos. Entonces expliquen los correos electrónicos donde discuten cómo acelerar el cobro de esa póliza. El aire abandonó mis pulmones cuando leí en la pantalla el nombre del doctor Martín Robles, un médico al que le habían quitado su licencia por malas prácticas. Hablaban de sustancias de dosis pequeñas e indetectables que simulaban un deterioro cardiovascular hasta provocar un aneurisma o un infarto. El mundo me dio vueltas. Un grito desgarrador se atoró en mi garganta, arañándome por dentro. Le di yo misma el veneno a mi hijo en la sopa que le preparaba con tanto amor. ¿Acaso esta víbora le servía la muerte en el café de las mañanas mientras yo le planchaba las camisas? La náusea me dobló por la mitad, pero la rabia, una rabia volcánica y ancestral, me obligó a enderezar la espalda. No iba a derramar una sola lágrima frente a sus asesinos. Me puse de pie lentamente, apoyando mis manos curtidas sobre el cristal de la mesa, y me acerqué al rostro de mi nuera. «Me trataste como basura el día del funeral», le dije, con una voz tan baja y afilada que la hizo retroceder en su asiento como si la hubiera golpeado. «Me corriste a la calle cuando la tierra aún no cubría el ataúd de mi muchacho, creyendo que yo era una vieja estúpida que no valía ni un peso partido por la mitad. Pero Tomás vio a través de tu máscara de esposa perfecta. Él supo desde el principio que te revolcabas en la avaricia,
Carla intentó balbucear una excusa lloriqueando que ella amaba a su esposo y que todo era un malentendido, pero le arrojé sobre el regazo las copias impresas de sus transferencias bancarias a las Islas Caimán. ¿Amabas a mi hijo o amabas exprimirle la vida para llenarte los bolsillos? Le grité sintiendo que por fin me quitaba la mordaza de tantos años de silencio y humillación. El abogado intervino implacable, como un verdugo dictando sentencia. Tienen dos opciones, anunció Ricardo cruzándose de brazos. La primera, aceptan los términos del testamento hoy mismo sin hacer ruido. Margarita regresa a su casa con todos sus derechos y su patrimonio intacto. La segunda, impugnan. Y yo entrego toda esta evidencia criminal al Ministerio Público hoy mismo en la tarde. Cada correo, cada transferencia y el nombre de su doctorcito de cabecera se vuelven dominio público, y les aseguro que se van a pudrir en la cárcel. El tic-tac del reloj de pared marcaba los segundos de su agonía. Gregorio y Carla intercambiaron una mirada de puro terror. Sabían perfectamente que estaban acorralados, que no tenían escapatoria. ¿Alguna vez has tenido que mirarle a los ojos a la persona que te destruyó el alma y ofrecerle un trato solo para verla arrastrarse? Si sabes lo que es tragarse el dolor para hacer justicia, acompáñame hasta el final de esta pesadilla y dime en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Con las manos temblando de rabia y de un miedo que no podía disimular, Carla tomó el bolígrafo. Garabateó su firma en los documentos, renunciando a su imperio de mentiras. Al verla firmar, no sentí alegría. La justicia de un papel no te devuelve los abrazos calientes de tu hijo, pero al menos le arranca el disfraz a los demonios. Salí de esa oficina con la frente en alto y el corazón convertido en piedra. Ricardo me había entregado una copia de las llaves de mi casa, y mi primer acto de absoluta soberanía fue regresar a Coyoacán esa misma tarde. Entré por la puerta principal, haciendo sonar el llavero a propósito. Carla estaba en la sala rodeada de maletas de marca a medio hacer. Se congeló al verme entrar frunciendo el ceño. ¿Qué haces aquí? Ricardo dijo que te quedarías en el apartamento del centro. Soltó a la defensiva cruzándose de brazos. Regresé a mi casa, le contesté quitándome el abrigo con una calma sepulcral. Y para que te quede claro, desde ahorita la recámara principal ahora es mía. Su rostro se desfiguró por la ira y el orgullo herido. Esa es mi recámara, chilló perdiendo toda su falsa elegancia y compostura. Era la recámara de mi esposo, y por ley me sigue perteneciendo la mitad de esta casa. La dejé gritar mirándola con una lástima que la enfureció aún más. Antes de que pudiera contestarle y ponerla en su lugar, mi celular vibró en mi bolso. Era el detective García, el investigador criminal que Ricardo había contactado en secreto días atrás. Me alejé hacia la cocina dándole la espalda a Carla para contestar. Señora Hernández, me dijo con un tono grave que me detuvo la respiración, los resultados de la autopsia toxicológica de Tomás acaban de llegar. Encontramos niveles elevadísimos de sustancias letales en su sistema. Esto ya no es una simple sospecha civil, es una investigación oficial por homicidio premeditado. Cerré los ojos, recargándome contra la pared de azulejos fríos mientras el mundo volvía a colapsar. El karma por fin había tocado a la puerta, pero el precio de esta guerra era tener que dormir bajo el mismo techo que la asesina de mi hijo, fingiendo normalidad absoluta, mientras la policía preparaba la jaula. La verdadera tormenta apenas estaba a punto de estallar, y yo iba a ser el rayo que los partiera en dos. Colgué el teléfono y me quedé mirando los azulejos de mi cocina, sintiendo que el aire cálido de Coyoacán se había vuelto completamente venenoso. Vivir bajo el mismo techo que la asesina de mi hijo era una tortura psicológica que no le deseo ni a mi peor enemigo. Preparaba la cena cortando las verduras con un cuchillo afilado, y por un microsegundo, una rabia oscura me nubló la vista. Imaginé usar esa misma hoja para obligarla a confesar a gritos todo lo que le había hecho a mi muchacho. Cada vez que Carla pasaba por el pasillo dejando su estela de perfume caro, el estómago se me revolvía con unas náuseas insoportables. Me obligaba a sonreír, a servirle el plato en la mesa, mientras el fantasma de mi Tomás se sentaba entre nosotras. Habría sido en esta misma mesa donde le dio el primer trago de veneno. El solo pensamiento me desgarraba por dentro una culpa asquerosa que me carcomía las entrañas por no haberme dado cuenta a tiempo. Las semanas se arrastraban como una pesadilla de la que no podía despertar.
Carla y yo nos movíamos por la casa como dos fieras encerradas en la misma jaula, marcando territorio y vigilándonos las espaldas. Una tarde, la muy descarada tuvo el cinismo de acercarse mientras yo regaba mis bugambilias en el patio. Me dijo con esa vocecita fingida de mosquita muerta que tal vez deberíamos vender la propiedad después de todo, que había demasiados recuerdos dolorosos y que necesitaba seguir adelante con su vida. Tuve que morderme la lengua hasta sentir el sabor a sangre metálica, para no escupirle en la cara que su único dolor real era no tener los millones de mi hijo en su cuenta de banco. Le contesté mirándola fijamente a esos ojos vacíos y calculadores que Tomás quería que Lucas creciera en esta casa y que de aquí no me sacaba ni muerta. Su sonrisa plástica se congeló y vi cómo sus pupilas se dilataban con un odio crudo y silencioso antes de darse la media vuelta. Al día siguiente, la farsa comenzó a desmoronarse a una velocidad vertiginosa. Me reuní en secreto con el detective García en una cafetería mugrienta, lejos de las miradas curiosas del vecindario. Mientras me tomaba un café que me supo a pura ceniza, él me soltó una bomba que me dejó sin respiración. La policía había descubierto que Carla, a espaldas de mi hijo, había aumentado la póliza del seguro de vida a $2 millones apenas 6 meses antes de que Tomás sufriera el supuesto aneurisma. Además, el rastro de dinero sucio la conectaba directamente con el doctor Martín Robles, un matasanos, al que le habían quitado la licencia por prácticas fraudulentas. El pecho se me contrajo con una violencia tal que casi me desvanezco sobre la mesa. Mi hijo valía 2 millones para ella. Lo había engordado para el matadero mientras le sonreía en la cama, dándole pequeñas dosis de muerte todos los días. Regresé a casa con las piernas temblando de rabia, pero con la mente más fría y calculadora que nunca. El detective me había pedido encontrar cualquier prueba física que conectara a Carla con los documentos del seguro dentro de la residencia. Esa misma tarde, aprovechando que ella salió al salón de belleza para arreglarse las uñas como si nada pasara, y que mi pequeño Lucas seguía en la escuela, entré a escondidas a su recámara. Sentía que el corazón me iba a reventar el pecho, bombeando adrenalina pura. Busqué como una loca entre sus cajones de caoba, removiendo su ropa interior de seda y buscando bajo sus joyas compradas con sangre. En el fondo de un cajón de archivos, encontré una carpeta gris marcada con la letra T. Al abrirla, mis manos temblaban de tal forma que casi dejó caer los papeles al suelo. Ahí estaba la maldita póliza alterada, junto con una libreta de notas con retiros de efectivo y el nombre del doctor Robles escrito con el puño y letra de mi nuera. Saqué mi celular de inmediato y, casi sin poder enfocar por la tembladera de mis dedos, le tomé fotos a cada maldita página para asegurar la evidencia. Dejé todo exactamente como lo encontré y salí de la habitación sintiendo que me asfixiaba la culpa y el terror. Le envié las imágenes a Ricardo y al detective García y me senté en la sala a esperar, rezándole a la Virgen de Guadalupe para que esta pesadilla terminara de una vez. La respuesta de la policía no tardó ni una hora. El detective me llamó al celular y su voz fue una orden militar que me erizó hasta el último vello del cuerpo. Señora Hernández, no vaya a casa hoy. Vamos a ejecutar una orden de cateo esta misma tarde. Tenemos motivos suficientes para arrestarla por conspiración de homicidio. Agarré mi bolso y salí corriendo hacia un parque cercano, sintiendo que por fin la justicia divina había bajado a hacer su trabajo implacable. Me senté en una banca de concreto, incapaz de dejar de llorar, pero esta vez eran lágrimas de un alivio brutal, un peso de toneladas que por fin se desprendía de mi espalda rota. Sin embargo, la alegría me duró apenas un suspiro miserable. Mi celular volvió a vibrar en mi regazo. Era la escuela de Lucas. Cuando contesté las palabras de la secretaria, me congelaron la sangre en las venas, paralizando cada músculo de mi cuerpo. Doña Margarita le llamo porque Carla acaba de llevarse a Lucas de las clases. Dijo que tenían una emergencia familiar grave y salió muy alterada hace 20 minutos. Un grito ahogado y lleno de pánico se quedó atrapado en mi garganta. La víbora se había dado cuenta de que estábamos acorralándola y en su desesperación se había llevado a lo único que me quedaba en el mundo, mi nieto. La cacería acababa de convertirse en una carrera a muerte. Sentí que la sangre se me volvía hielo. En un ataque de pánico puro, con los dedos temblando tanto que apenas podía marcar, llamé al detective García.
Se llevó a mi niño, le grité al teléfono sintiendo que el pecho se me abría en dos. García no titubeó. En cuestión de minutos la maquinaria policial se encendió. Se emitieron órdenes de cateo inmediatas, congelaron sus cuentas bancarias y comenzaron a monitorear cada salida de la ciudad y del país. Mi mente era un torbellino de imágenes espantosas. ¿Qué le haría esa mujer acorralada a mi pequeño Lucas? Si fue capaz de ver cómo su propio esposo se moría a poquitos, ¿qué le impediría lastimar a su propia sangre para salvar el pellejo? La policía registró nuestra casa esa misma tarde y la encontró vacía, pero dejaron sobre la cama un detalle que me devolvió un hilo de esperanza. El pasaporte de Carla seguía ahí. La muy cobarde no había tenido tiempo de planear una fuga internacional. Estaba huyendo como una rata asustada en su propio laberinto. Pasé la noche más angustiante y perra de toda mi vida. Caminaba por la sala oscura, abrazándome a mí misma, imaginando a mi nieto asustado, durmiendo en quién sabe dónde. «Maldita seas», Carla susurraba a la oscuridad sintiendo un asco profundo. La gran señora de sociedad, la intocable viuda negra de Coyoacán, ahora no era más que una prófuga barata arrastrándose por las sombras para no terminar tras las rejas. El reloj de la cocina marcaba las 5:23 de la madrugada cuando mi celular rompió el silencio sepulcral. Era un número desconocido. Contesté con el corazón en la garganta. «Abuela». La vocecita temblorosa y asustada de Lucas me golpeó el alma. «Lucas, mi amor, ¿dónde estás? ¿Estás bien?», le rogué conteniendo un sollozo. Me susurró que estaban en un hotel, que su mamá estaba dormida, pero no paraba de llorar, y que le había dicho que tenían que huir porque gente mala quería separarlos. Le pedí a mi niño que mirara por la ventana. «Es el Mountain View Lodge, tiene una montaña grande en el letrero», me dijo con su inocencia bendita. «Eres muy valiente, mi cielo, la policía ya». Alcancé a decirle antes de escuchar un forcejeo. «¿Qué estás haciendo?», gritó la voz histérica de Carla al fondo, arrebatándole el teléfono a mi nieto. «Llamaste a la policía, Margarita. Estás tratando de quitarme a mi hijo», me ladró por la bocina sonando como un animal acorralado y desquiciado. Respiré hondo, inyectando todo el hielo posible en mi voz. «Por favor, trae a Lucas de vuelta. Él necesita estabilidad, no andar huyendo como un criminal», le respondí. Ella estalló en un llanto rabioso, escupiéndome que yo había arruinado todo, que ella y Tomás estaban perfectos, hasta que yo me metí de metiche en su casa exigiendo vivir con ellos y controlando sus vidas. «Tomás está muerto», Carla, la interrumpí con una firmeza que la silenció de golpe, «y la policía ya sabe perfectamente cómo sucedió». El silencio al otro lado de la línea fue denso, pesado, cargado de culpa. De repente su fachada de hierro se quebró por completo. Yo no quería que saliera lastimado, sollozó perdiendo la cordura. «Fue Gregorio. Él dijo que era solo para acelerar su jubilación, para tener más tiempo juntos. Las sustancias no debían matarlo así». Escuchar de su propia boca la confirmación de ese pacto asqueroso con la muerte me revolvió las entrañas. Aproveché su quiebre emocional. Le dije que si era verdad que su hermano había planeado todo, tenía que regresar y decírselo a la policía, que no hundiera más su vida arrastrando a Lucas. El detective García ya estaba a mi lado monitoreando la llamada y haciéndome señas de que el equipo táctico estaba posicionado. Carla sollozaba derrotada. «Prométeme que no intentarás quitarme a Lucas», me rogó sonando de pronto como una niña vulnerable y patética. Le prometí que siempre haríamos lo mejor para él, pero que la justicia por la sangre de su padre no era negociable. «Voy a volver». Por Lucas, susurró finalmente, rindiéndose. Una hora más tarde observaba desde la distancia cómo Carla salía de aquel motelucho encorvada, con el maquillaje corrido y la mirada muerta interceptada por los oficiales. Lucas corrió hacia mí y me abracé a su pequeño cuerpo tembloroso. «¿Mi mamá está en problemas?», me preguntó con sus ojitos llenos de lágrimas y terror. Le respondí que la situación era muy complicada, pero que saldríamos adelante juntos de alguna manera. Mientras veía a la viuda negra metida a la fuerza en la patrulla policial, sentí una mezcla dolorosa de rabia, luto y, por fin, una pizca de alivio. La verdad cruda y asquerosa había salido a la luz y mi Tomás ya podía empezar a descansar en paz. Las semanas que siguieron al arresto de Carla fueron un torbellino desgastante de declaraciones, citas en los ministerios públicos y flashes de cámaras que te cegaban a la salida de los juzgados. Como abuela de mi pequeño Lucas, me convertí de inmediato en su tutora legal, siendo el único escudo de carne y hueso entre su inocencia herida
y el asqueroso circo mediático que devoraba nuestra tragedia familiar. La prensa amarillista de la capital no tardó ni 2 días en bautizarla con grandes letras rojas como la viuda negra de la Ciudad de México. Ver su rostro perfecto, ese que tanto cuidaba con cremas carísimas y tratamientos de spa impreso, en las portadas de los periódicos de a peso, me provocaba una náusea profunda y visceral. Qué ironía tan perra y justiciera. Tanto que le asqueaba juntarse con la gente de barrio, tanto que me miraba por encima del hombro y terminó siendo el chisme morboso favorito de todos los mercados y puestos de tamales de la ciudad. Mientras yo trataba de explicarle a un niño de 9 años, con el corazón en la mano, por qué su madre estaba tras las rejas, ella negociaba su propio pellejo con la fiscalía para no hundirse sola. El licenciado Ricardo Fuentes me citó a comer unas semanas después en un restaurante italiano muy discreto para darme el tiro de gracia sobre los detalles del caso. Carla, demostrando que su cobardía era aún más grande que su avaricia, había aceptado un trato formal. Iba a testificar contra su propia sangre contra su hermano Gregorio a cambio de una condena reducida. Según su declaración jurada, el infeliz de Gregorio había diseñado todo el plan macabro con el matasanos del doctor Robles. Ese carnicero sin licencia le consiguió unas gotas indetectables que le destrozarían el sistema cardiovascular a mi muchacho, simulando a la perfección un infarto o un aneurisma con el paso de los meses. Ella juraba llorando a mares que nunca le dio el veneno directamente, que la culpa era de su hermano y que ella solo se hizo de la vista gorda por miedo. ¡Qué maldita conveniencia tan repulsiva! Ver cómo a tu propio esposo se le apaga la luz, ver cómo le estalla la cabeza de dolor en las noches y no mover un solo maldito dedo para salvarlo, es tener el alma podrida desde la raíz. Ricardo me miró fijamente a los ojos, apretando los puños sobre la mesa, y me dijo que el fiscal necesitaba mi testimonio en el estrado para poder hundir a Gregorio en la cárcel de por vida. Sentí que me asfixiaba. ¿Cómo iba a sentarme ahí a escasos metros del asesino de mi sangre, sin saltarle al cuello para arrancarle la vida con mis propias manos? Pero por la memoria de mi Tomás y por el futuro de mi Lucas, tragué veneno y acepté. El juicio comenzó en una mañana helada de enero que calaba hasta los huesos. La sala del tribunal estaba atascada de gente morbosa, reporteros y abogados. Gregorio estaba sentado en el banquillo de los acusados. Ya no traía sus trajes italianos hechos a la medida con los que se paseaba por mi casa, sino el uniforme rascuache del reclusorio. Sin embargo, sus ojos de serpiente seguían destilando ese veneno arrogante y altanero. Y entonces la llamaron a testificar. Carla entró escoltada, arrastrando los pies con pesadez. Era un fantasma, desaliñado, sin una gota de maquillaje, con el cabello opaco y una mirada vacía que daba lástima. Al pasar justo frente a su hermano Gregorio, le lanzó una mirada tan asquerosa y cargada de odio puro que los guardias de seguridad tuvieron que someterlo contra la silla para que no se le fuera encima. «Eres una perra traidora», parecía gritarle con la pura rabia de sus ojos inyectados en sangre. Ella se sentó en el estrado encogiéndose de hombros y confesó con una vocecita temblorosa que sabía de los dolores de cabeza de Tomás del cansancio extremo, y que cuando supuestamente le rogó a su hermano que pararan, él le contestó que ya era demasiado tarde para echarse para atrás. Mentirosa hasta la médula. Lloraba como Magdalena frente al juez, pero yo, que la vi desde las bancas del público, sabía perfectamente que sus lágrimas no eran de arrepentimiento por la vida de mi hijo, sino de pura frustración por los millones que se le habían esfumado de las manos para siempre. Cuando llegó mi turno inexorable de subir al estrado, las rodillas me temblaban bajo la falda de mi traje, pero mantuve la barbilla en alto, digna y firme. Relaté paso a paso el calvario de los últimos meses de mi muchacho, sus noches de insomnio, y cómo con su último aliento de fuerza y lucidez me entregó la llave de la caja de seguridad para protegerme de las fieras que dormían en su cama. El abogado defensor de Gregorio, un tipo trajeado con una sonrisa de tiburón que me revolvía el estómago, intentó acorralarme a base de provocaciones baratas. Trató de pintarme ante el jurado como la típica suegra metiche, amargada y resentida que se inventó toda una novela policíaca para vengarse y quedarse con la jugosa herencia. ¿No es muy conveniente, señora Hernández, que ahora usted tenga el control absoluto del dinero y la custodia del menor? ¿No era eso exactamente lo que usted quería?
Todo el tiempo me atacó con saña, buscando quebrarme. Me aferré con fuerza a la madera del estrado, clavándole una mirada tan fiera que lo hizo tragar saliva de golpe. Lo que yo siempre quise, licenciado, fue a mi hijo vivo, le respondí con una frialdad y una claridad que heló por completo la sala entera. Lo que tengo ahora en mi casa es a un niño con el alma rota por el trauma que perdió a su padre y por la avaricia asquerosa de su cliente también perdió a su madre. No hay absolutamente nada de conveniente en eso, señor. El silencio que siguió a mi respuesta sepultó por completo los argumentos de la defensa. El jurado no tardó ni siquiera 4 horas en deliberar su decisión. Gregorio Davis fue condenado a cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad sin derecho a libertad condicional. Carla, salvada en parte por su trato con el diablo, recibió de 15 a 20 años de prisión por su complicidad pasiva en el homicidio. Cuando el mazo de madera del juez golpeó la mesa, cerrando el caso, definitivamente no sentí el alivio embriagador que todos decían que llegaría. A la salida de los juzgados, una bola de reporteros me acorraló, empujándome los micrófonos a la cara, preguntándome si por fin sentía que se había hecho justicia por la sangre de mi Tomás. Los miré a todos fijamente a las cámaras, sintiendo un cansancio milenario incrustado en los huesos. No existe justicia real para el asesinato, les contesté secamente, abriéndome paso entre los empujones. Solo existen consecuencias. Por más años que esos dos se pudran en la cárcel, mi hijo no va a cruzar la puerta de mi casa esta noche para cenar con nosotros. Me subí a mi carro y mientras veía el cielo gris plomizo del invierno capitalino caer sobre mí, por fin solté el llanto contenido. Había ganado la peor guerra de mi vida. Sí, pero el campo de batalla estaba sembrado para siempre con las cenizas de mi propia familia. Esa noche, cuando la casa por fin quedó en un silencio sepulcral, me senté sola en la cocina, abrazando la foto de graduación de mi Tomás. «Lo logramos, hijo», le susurré a la imagen de su sonrisa joven y llena de promesas. No como lo planeaste, y ciertamente no como yo jamás imaginaría, pero lo logramos. Plantamos un pequeño manzano en el jardín, su fruta favorita, para honrar su memoria, pero las primeras noches sin él eran un maldito infierno para el niño. Mi pequeño Lucas se despertaba llorando a gritos, llamando a su papá con una desesperación que te partía el alma en medio de las pesadillas. Y yo, abrazándolo fuerte en la oscuridad, sentía que la sangre me hervía de un coraje asqueroso e impotente. Pensaba en Carla en esa celda de concreto frío, donde ahora dormía, y me consolaba imaginando su miseria absoluta. Ojalá que los fantasmas de tu propia avaricia te carcoman viva en la oscuridad maldita, pensaba yo apretando la mandíbula. Esa furia ciega era mi motor de arranque, pero sabía en el fondo que si dejaba que el veneno del odio me controlara la vida, terminaría destruyendo la mente de mi nieto, de la misma forma en que ella destruyó la de mi hijo. La vida tiene un sentido del humor bastante retorcido, o tal vez sabio, porque te quita todo para obligarte a buscar en otro lado. En medio de mi lucha feroz por no volverme loca de tristeza, me uní a un grupo de apoyo para abuelas que criaban a sus nietos. Ahí conocí a Héctor, un viudo de 70 años de mirada gentil, que se hacía cargo de su nieta Olivia tras perder a su propia hija por un cáncer despiadado. Empezamos a tomar café, a compartir el peso de nuestras cruces, hasta que un día sugirió ir al zoológico con los niños. Cuando me confesó, casi tartamudeando de los nervios, que aquello en realidad era una cita, sentí que el estómago se me revolvía por completo, pero de pura culpa. Tuve una batalla campal en mi cabeza esa misma noche, llorando frente al espejo. ¿Cómo me atrevía yo a buscar compañerismo, a sentir algo de luz por alguien a mis 68 años, cuando mi muchacho estaba 3 metros bajo tierra? Sentía que lo estaba traicionando vilmente. Pero Lucas, con esa sabiduría cruda de los niños que han visto las llamas del infierno, me desarmó de un golpe. Ya somos una familia diferente, abuela. Lo importante es que nos amemos y cuidemos unos de otros. 3 años pasaron volando desde que plantamos aquel manzano, enterrando también bajo la tierra esa etapa tan oscura. Un sábado por la mañana, el cartero me entregó un sobre que me hizo temblar de asco y prevención. El remitente, impreso con tinta oficial, decía: Carla Hernández, prisión estatal, ala femenina. Héctor estaba ahí a mi lado sosteniéndome cuando la abrí. Las letras de la infame viuda negra escupían por fin una confesión tardía y patética.
No pido perdón porque no lo merezco, escribía reconociendo al fin que el inmenso sufrimiento de Tomás era un pecado imperdonable. Me agradecía lloriqueando por no haberle enseñado a Lucas a odiarla y luego soltó el golpe que me dejó helada. Rechacé la última audiencia de libertad condicional. Cumpliré los 15 años completos. Es lo mínimo que puedo hacer. Arrugué la hoja en mi puño con violencia. Mi mente gritó: te rindes porque sabes que aquí afuera eres una paria asquerosa que nadie quiere ver. Le contesté al día siguiente con una frialdad militar, dejándole clarísimo que jamás la perdonaría, que Tomás era el único que podía hacerlo, y ella le robó a la mala esa oportunidad. Le advertí con firmeza que Lucas decidiría su futuro con ella cuando fuera mayor sin mi interferencia, pero manteniéndolo siempre blindado contra sus mentiras. El tiempo no cura las heridas de tajo, pero te enseña a caminar derecho con la cicatriz latiendo. Lucas cumplió 15 años. Ya era un muchacho altísimo, idéntico a Tomás, con esa misma sonrisa fácil que me rompía el corazón en pedazos y me lo curaba al mismo tiempo. Una tarde, sentados en el porche de la casa, frente al manzano que ya daba sus primeras frutas jugosas, tuvimos una conversación que me sacudió hasta los cimientos del alma. Abuela, a veces la odio por lo que hizo, me confesó Lucas con la voz gruesa de la adolescencia rajada por el dolor y la mirada clavada con rabia en el pasto. Odio que haya permitido que pasara todo eso, pero no puedo odiarla por completo. Eso me convierte en una persona horrible y mala. Se me hizo un nudo tremendo en la garganta al ver la pura tortura en sus ojos inocentes. Lo agarré de los hombros, lo miré fijamente y le dije con todas mis fuerzas que no, que eso lo convertía en un ser humano extraordinariamente compasivo y fuerte. Entonces mi niño soltó la revelación que me confirmó que este infierno no había sido en vano. Quiero estudiar derecho como papá. Quiero ayudar a personas como nosotros, a familias enteras afectadas por crímenes. A mis 74 años, mirando mi jardín florecer bajo el hermoso sol de Coyoacán, me doy cuenta de que la vida casi nunca sigue los caminos que planeamos. Tomás sabía perfectamente que yo encontraría en el fondo de mis entrañas una fuerza salvaje y bestial para sobrevivir, incluso cuando perdí a quien más amaba en el mundo entero. Héctor Lucas. Olivia y yo formamos hoy una familia nada convencional, remendada por la elección propia y el amor verdadero sobre las cenizas de una tragedia espantosa e injusta. Y pensar que hace años me quisieron echar a la calle como si mi vida entera no valiera un solo peso partido por la mitad. El dolor profundo jamás desaparece, pero definitivamente se transforma en propósito, en un legado de resistencia inquebrantable. El atardecer trae por fin paz después de la tormenta más cruda y oscura de mi existencia. ¿Cómo está tu corazón ahora al llegar al final de este duro camino? Escribe una palabra que defina esta historia para ti en los comentarios. Y si este relato te ayudó a sanar algo que llevabas roto por dentro, compártelo con una amiga que necesite escucharlo. Tu voz es la luz que nuestra comunidad necesita para seguir adelante. La narración que acabas de escuchar o leer es una obra de ficción diseñada y elaborada exclusivamente con fines de entretenimiento. Los personajes, nombres, lugares y eventos descritos son producto de la imaginación de los creadores. No obstante, estamos profundamente conscientes de que los temas oscuros abordados a lo largo de esta historia, tales como el abuso emocional, el fraude financiero familiar, la violencia premeditada, la traición y la manipulación psicológica, son realidades dolorosas y crudas que enfrentan millones de personas en el mundo real. Si tú o algún ser querido se encuentra atravesando por una situación de violencia intrafamiliar, manipulación extrema, abuso económico o percibe que su vida está en peligro inminente, te instamos de todo corazón a no guardar silencio. Busca apoyo inmediato, acercándote a las autoridades legales correspondientes en tu comunidad, a instituciones gubernamentales de protección familiar, o habla urgentemente con personas de tu absoluta y plena confianza. El silencio solo protege a los agresores. No estás sola ni solo en esto, y buscar ayuda profesional es siempre el paso más valiente y vital para proteger tu vida, tus derechos y tu integridad.